La escuela, una de las fases de la vida que muchos guardamos con cariño en nuestra mente. El patio de juegos, la cancha de fútbol, la hora del recreo para ir a comprar algo a la cooperativa o comprar algo al señor de los duros con salsa a través de las rejas. ¡Cuántas memorias maravillosas! ¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que alguno de tus compañeros te dijo: oye, ¿sabías que la escuela está construida sobre un cementerio? ¿Cómo se te erizó el cabello cuando tus primos mayores te lo confirmaron? ¡Claro! En los baños se aparece una niña. O si pasas de noche, puedes ver a una mujer de negro deambulando por el pasillo, por los patios o por los salones. Estas son unas de las frases más comunes de escuchar. Los estudiantes cuentan cientos de historias paranormales relacionadas con sus planteles escolares, argumentando que ocurren porque están construidas sobre un cementerio. ¡Cuánta fantasía!, ¿no? Aunque esta afirmación podría tratarse solo de un mito que envuelve a las escuelas, hoy te traigo la historia de unas cuantas que, a pesar de parecer ficción, sí fueron construidas sobre cementerios o el lugar final de descanso de los muertos. El Centro Escolar Benito Juárez, en la colonia Roma Sur, ocupa parte del espacio donde estuvo el Panteón General de la Piedad. Según un plano de la Mexico Trainways Company, elaborado en 1910, el Centro Educativo Benito Juárez, ubicado en la calle Jalapa de la colonia Roma Sur, se construyó sobre el Panteón General de la Piedad. Este edificio fue construido en 1923 hacia 1925, bajo la supervisión del arquitecto Carlos Obregón, y es considerada como patrimonio artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes. El plantel tiene toques nacionalistas en sus acabados, alejado de los toques franceses que se usaban durante el gobierno de Porfirio Díaz, como indicación del entonces secretario de Educación, José Vasconcelos. Aunque recientemente fue restaurado, el centro escolar conserva el diseño y acabados originales con los que fue creado en 1923. Cuentan que en la biblioteca puedes sentirte observado a momentos. Se empieza a sentir un ambiente frío y muy de vez en cuando, si prestas atención, podrías toparte con altas figuras al parecer hechas de sombra, observándote desde algún oscuro rincón, para desaparecer de la vista en cuanto pones tu mirada en ellos. También se ha podido escuchar cómo abren o cierran puertas en cuartos por los que acabas de pasar y están completamente vacíos, o cómo alguien trata de forzar chapas o cerraduras como si trataran de salir huyendo de estas habitaciones. El mito urbano de la escuela sobre un panteón se vuelve realidad de nuevo en el Jardín de Niños Club de Leones, en Coahuila, donde efectivamente existió antes un panteón. Incluso aún se conserva el histórico arco de entrada al camposanto. Durante las excavaciones para la construcción de los salones, era común encontrar restos óseos de los primeros pobladores de la ciudad, pero los relatos van más allá, al afirmar que la gente ha escuchado gritos de dolor y hasta el llanto de niños. El panteón fue construido junto con el Hospital Real de los Ejércitos, que actualmente es el Museo de Coahuila y Texas, en donde la gente asegura haber escuchado infinidad de gritos de dolor, además de una extraña sensación de desasosiego cuando caminan por esta área a altas horas de la noche. De acuerdo a declaraciones de los vecinos de este sitio, las historias van desde aparecidos, llantos y quejidos. El Hospital Real de los Ejércitos se construyó en 1804, por órdenes del entonces gobernador de Coahuila, Antonio Cordero y Bustamante. Al hacer el hospital, se vieron en la necesidad de hacer un panteón cercano que se encontraba precisamente a espaldas del hospital, panteón que en aquel entonces tuvo un costo de 1,000 pesos. Juan Blackaller, cronista de la ciudad, explica que en este panteón, de donde visiblemente solo queda la puerta de acceso, justamente sobre la calle Aldama, señala que en la plaza que está situada frente al hospital se llamaba Plaza del Hospital, ahora es Plaza Aldama, y fue contraesquina del museo, donde fusilaron a Ignacio Aldama,
insurgente de la Guerra de Independencia. El cementerio se llenó de cadáveres en 1836, cuando se presentó la primera epidemia de cólera. Cientos de cuerpos fueron sepultados. Incluso hubo una ampliación para acomodar a más gente, hasta que se llenó y se construyó otro panteón en donde actualmente está la escuela El Socorro. Fue hasta 1948 cuando fue inaugurada la primera escuela del Club de Leones, que se realizó con el producto de las ganancias de la Feria de la Nuez y que se construyó en este terreno en donde antes estaba el panteón. Han pasado 73 años desde la construcción de este plantel educativo y a la fecha hay partes que se sumen. Incluso, Juan Blackadder señala que sigue habiendo cuerpos debajo de la escuela, pues aseguran que ni siquiera se compactó el terreno cuando se construyó el plantel. Juan Ovidio Rodríguez, quien tiene trabajando como conserje del plantel desde hace 33 años, mencionó que hace 16 se construyó la cisterna para abastecer de agua al plantel. Se tuvieron que hacer excavaciones y quedaron asombrados cuando entre la tierra aparecieron restos humanos, huesos, que durante algún tiempo estuvieron en exposición en el Museo de Coahuila y Texas. En el área se escuchan o se ven cosas extrañas, dicen por los cientos de personas que murieron y que sus almas aún siguen en pena, luego de que se construyera la Escuela Club de Leones y sus cuerpos quedaran ahí mismo. Juan Blackadder señala que estos son solo mitos, parte de la creencia general, parte de la historia de Monclova. Don Juan Ovidio Rodríguez nos cuenta: los niños dicen que se escucha una niña llorando en los baños, pero yo no la he escuchado, y eso dicen en todas las escuelas. Lo que sí sé es que van varias veces que me cierran las puertas de los salones o de los baños, de manera inexplicable. Solo trabajo de día, de noche nunca me he quedado, ni me quedaría. Uno de los antiguos veladores que trabajaba en el turno de tercera sí vio algo, pero nunca quiso decir qué. De un día a otro, se la pasaba en uno de los salones de la planta alta. Incluso se aguantaba para ir al baño, por el temor a ver o escuchar algo en los pasillos o en la planta baja. Los hundimientos en el plantel son constantes, precisamente por las decenas de tumbas que se hicieron en el panteón. Los salones también están en desnivel. El arco de acceso al panteón es muy antiguo, es peligroso. Los niños no pueden jugar en esta área, porque poco a poco, como la historia de este lugar, se está desmoronando. Nuevo Laredo. La Escuela Centro de Educación Extraescolar CEDEX, donde se ofrece educación para adultos y talleres de oficio, antes era el Panteón de la Villa, donde se enterraba a los difuntos de la época. Situado en el corazón del centro histórico de la ciudad, justo en la calle Doctor Mier, entre Juárez y Matamoros, se situaba aquel antiguo panteón que a finales de 1800 tuvo que cerrar sus puertas. 37 años después de la fundación de Nuevo Laredo, las autoridades de la ciudad se dieron cuenta que aquel camposanto había quedado justo en el centro de la villa, por lo que ordenaron su cierre para poner en su lugar una escuela que aún sigue en pie. Clausurado hacía muchos años, el primitivo cementerio de la villa, que por su extensión había quedado en el centro de la misma, la Junta de Instrucciones Públicas solicitó que se le concediese en propiedad el terreno, ocupado por aquel mismo, con motivo de estar situada la casa destinada para la escuela de niñas en la misma manzana. A fin de plantar un jardín para el mejor aspecto y que las jovencitas pudieran jugar. Esto está redactado en un documento con fecha de 1885 que se encuentra en el Archivo Histórico Municipal. Por un tiempo, el edificio estuvo en malas condiciones, a punto de caer, pero alrededor de los años 90 tuvo una restauración y fue rescatado. Actualmente, lo que era el panteón de la ciudad es una escuela para adultos. Así fue como aquel cementerio donde descansaban los primeros habitantes de esta frontera, ahora entre quejidos, murmuros, el ocasional grito lejano, apagones de luz repentinos y el escalofrío que te acompaña al caminar solo por sus pasillos, se convirtió
en una escuela que actualmente sigue operando y que conserva en sus muros aquel diseño tradicional y unos cuantos espíritus. No hay duda, estas historias están alrededor de todo nuestro país y tal vez hasta fuera de nuestras fronteras. No puede ser una coincidencia que más de una persona se haya topado con estas leyendas o inclusive con estas entidades. ¿Tú qué crees? ¿Tu escuela también está construida sobre un cementerio? Deja tus comentarios o cuéntanos tu experiencia. Si tienes alguna historia paranormal o conoces alguna y quieres escucharla aquí, mándala al correo que aparece en la descripción del video. Si te gustaron estos relatos, no olvides darnos un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Esta fue una historia desde un rincón del Hades.